Hola Géminis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Géminis, qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 30 de mayo al 5 de junio de 2022. Para Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, Géminis. Amor perdido. Nos hablan de rendición, de sanación, de liberación. Puede que sintáis que algo estáis perdiendo, pero lo siento mucho en ese aspecto de que os podáis sentir como en ese abandono, como ese amor propio que quizás se perdió hace tanto tiempo o en el que no se ha estado uno ocupando de él. Y como ya ha llegado ese momento en el cual ver un poco el resultado, digámoslo así, de haberos olvidado de vosotros mismos. Eso es. Es como hay mucho tiempo en el que no hayáis sido vosotros vuestra propia prioridad, en ese amor a vosotros mismos, en ese poneros en ese primer lugar y entendiendo incluso que si vosotros no estabais bien, nadie en vuestro entorno podría estar bien, ni ninguna otra faceta o ámbito de vuestra vida podría estar bien tampoco. Y siento como que sea ese momento en el cual aceptar que hay determinadas situaciones que quizás se podían haber gestionado de una forma diferente, pero no para quedaros en la culpa o en el resentimiento o en el arrepentimiento, sino aprender realmente de cómo se han hecho las cosas en el pasado para poder enmendarlo, digámoslo así, y para con vosotros mismos coger esa nueva conciencia de poder hacer las cosas de una forma más beneficiosa o justa para todas las partes implicadas. Un momento de gran sanación, un momento de liberación, de liberaros de todas esas culpas, quizá esos arrepentimientos, esos rencores, esas situaciones dolorosas del pasado, de liberaros de todo aquello que ya no es positivo, ya no es beneficioso y que no os va a hacer evolucionar y que se trata de salir de todo lo que de todos esos apegos, digamos, de lo que ya no esté alineado para con vosotros, para poderos abrir en esa liberación totalmente despojados de toda esa pesada carga del pasado. Vamos a ver, Géminis. ¿Qué más mensajitos os dan? Aquí es donde veo ese estudio sobre lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer, pero hay aquí la necesidad de, ¿veis? Para ese nuevo comienzo. Este es el cortar. Eso es lo que hay que cortar, sanar, liberar, ¿veis? De esa pesada carga. Esto es lo que estaba viendo más o menos también en esta carta, con esa rendición de rendiros a querer forzar o mantener cosas, personas, trabajos, lugares, mismas situaciones del pasado en esos apegos. Rendiros, liberaros realmente para poder sanar, para poderos transformar, para poder transmutar y liberar todo aquello que ya no es beneficioso en vuestra vida y poder dar paso a algo nuevo. Y es donde os siento ahora mismo, en ese momento de es introspección, pero lo siento en ese momento en el que no veis la situación con claridad, como que sea un momento ahora en el que, como os decía, sentís que hayáis perdido algo, como sentís en ese momento como de duelo, de pena, de tristeza, toda esa confusión, es ver la situación como con muchas tinieblas, como no ver la situación con claridad, producto de todos esos miedos, de esos condicionamientos, esas estructuras en las que hemos creado nuestra vida quizá de hace tanto tiempo y que ahora te están diciendo que te rindas. Aquí hay cosas que ya se tienen que caer, que ya no van a ser beneficiosas. Y siento aquí esta sanación en este aspecto de que son cosas que están saliendo de esa profundidad del subconsciente. Y es en ese aspecto de hay una gran implicación emocional que no queréis ver o que no queréis enfrentar y que ahí es donde veo de alguna forma esa resistencia. Y por eso se están diciendo en ese amor perdido, quizá en aceptar lo que ya se tiene que terminar. Esa etapa de vuestra vida, para otros ese trabajo, ese lugar, esa pareja,
algo que se termina o que ha dado fin, que no descarto que también para alguno de vosotros pueda ser alguna pérdida de algún ser querido también, aceptar ese aspecto de duelo, en ese haberos quedado como en esa tristeza, como en el no poder hacer frente o como en esos sentimientos más de depresión, en esa pena, en esa tristeza, como que os estén comiendo de alguna forma esas emociones y os están diciendo rendiros, liberaros, relajaros. Hay cosas que no están en vuestro control, que vosotros no podéis controlar ni decidir si es o no es. Hay cosas que se escapan de vuestro control y es donde yo siento ese rendiros. Intentar encontrar ese equilibrio en vuestras emociones, dejaros llevar por esa vuestra intuición y salir de todo ese aspecto quizá más mental, que es el que no os está permitiendo ver con claridad la situación. Y también tener la paciencia, Géminis, de que todo es un proceso, lo veo con la carta de la luna, en ese ser paciente, esas fases lunares, todo requiere de esos procesos, de su tiempo, de sanar, de que liberéis y de que luego os podáis abrir a ver con mayor claridad las situaciones. A veces es la misma impaciencia la que bloquea esas emociones también y no estáis permitiendo sanar o liberar todo aquello que ya no es beneficioso. Por eso os va a favorecer, por una parte, que os adaptéis a las nuevas circunstancias y situaciones que podáis estar viviendo y que aprendáis de esas situaciones del pasado, donde quizá hay esos arrepentimientos, esos rencores, esas culpas, más que estar fustigándoos o castigándoos en esa severidad vosotros mismos, intentar mantener en equilibrio esas emociones y entender cuál era el aprendizaje y la enseñanza que esa situación, esa persona vino a traeros a vuestra vida, para que una vez hayáis aprendido cuál fue esa actuación o esa forma en cómo se hicieron las cosas y el resultado que os ha dado, de hoy en adelante podáis hacerlo de una forma diferente, alineados para con vosotros mismos, manteniendo ese equilibrio en vuestras emociones para poder tomar las mejores decisiones y que el resultado pueda ser diferente. Pero hay que cambiar esa vibración, hay que salir porque desde esa pena, esa tristeza, esa confusión y esa impaciencia no se va a llegar a la resolución de ese problema o esa situación que os pueda estar de alguna forma molestando en lo más hondo de vosotros. ¿Hay alguna herida ahí a sanar, quizá de tiempos pasados, de mucho tiempo atrás? Incluso podéis estar cortando esos lazos con determinadas heridas de vuestros ancestros y de ese linaje más ancestral. Aquí es donde veo el desafío y el reto, mantener en equilibrio vuestras emociones, llegar a esa sanación, permitir realmente que se puedan sanar esas heridas que vienen del pasado de mucho tiempo atrás y que independientemente de las diferentes situaciones o circunstancias que estéis viviendo, podáis mantener esa calma. No importa lo que pase en vuestro alrededor, que lo importante es que mantengáis esa calma, esa paz en vuestro interior, ese equilibrio de vuestras emociones, porque lo que interviene es un nuevo comienzo, viene hasta de forma inesperada, se presenta una nueva oportunidad, puede ser laboral para alguno de vosotros, que lo veo también aquí con este 8 de oros, pero de cualquier forma es un nuevo comienzo que os pueda apasionar, una nueva motivación, algo que os entusiasme, que os pueda abrir paso a centrar vuestra atención en aquello que deseáis y quizá no tanto en eso que no estáis deseando. O sea que para muchos de vosotros puede estar llegando esa propuesta más laboral, ese nuevo proyecto que queráis emprender vosotros, pero teniendo la paciencia de que todo se vaya dando en el justo momento, que es hacia lo que os dirigís, hacia centrar esa vuestra atención en crear aquello que vosotros deseáis, pero con ese entusiasmo, con esa motivación, con esa pasión y además teniendo esa paciencia, esa constancia, esa perseverancia, esa liberación o sanación de ese momento más difícil que podáis estar viviendo, tomaros vuestro tiempo, hacerlo de una forma cariñosa, amable para con vosotros mismos, de una forma inteligente también, viendo cuál es la mejor forma en cómo gestionar esas vuestras emociones para poder llegar a ese resultado que se desea y no os rindáis. Continuar, es en esa constancia, en esa perseverancia, manteniendo en equilibrio vuestras emociones y habiendo aprendido de las situaciones del pasado, en cómo podáis realmente cortar con todo aquello que ya no os es beneficioso, que es lo que vemos como consejo. Esta carta de la muerte os aconseja cortar con todo aquello que ya no es beneficioso, que no os va a hacer evolucionar, que ya ha quedado obsoleto, caduco en vuestra vida y pueden ser trabajos, lugares,
creencias, porque vemos aquí también estas torres, esas creencias, esos condicionamientos, eso de lo que hemos creado en las bases de nuestra vida y que se tiene que desmoronar y destruir para volver a crear ahora sí nuestra vida sobre bases más sólidas, alineadas para con vosotros mismos, donde se abre ese nuevo comienzo, ese nuevo amanecer, ese nuevo proyecto, esa nueva oportunidad que se pueda estar presentando esta semana. Y lo que no estabais viendo es que estabais cargando con muchísimo peso, ese peso del pasado, esas responsabilidades tanto vuestras como también quizá para con otras personas. Quizá también lo que os mantiene en esa impaciencia es que tengáis muchas responsabilidades, para algunos a nivel quizá familiar, en ese aspecto más financiero, y por eso esa desesperación a lo mejor con respecto a que no llegase esa oportunidad de un trabajo, pero había algo que liberar, había que aceptar que todo llega en su justo momento, confiar realmente en que estáis en un momento de cierre de ciclo para poderos abrir a algo mucho mejor, a que podáis salir de todas esas carencias, todas esas limitaciones, que en realidad van a llegar todas las ayudas que estáis necesitando en el justo momento y vais a avanzar, ahora sí, motivados, entusiasmados y en la dirección correcta, en esa mejoría, en ese dirigiros a lo mejor para algunos hacia otro lugar o en ese cambio de creencias, ese cambio de pensamiento que os lleva a esa liberación de todos esos condicionamientos y de poder llegar a vivir en esta felicidad, en esta plenitud realmente, haber alcanzado incluso con toda esta situación y este momento de sanación ese nivel más alto de consciencia. Eso es, dejar el pasado atrás para abriros a algo nuevo, totalmente liberados de ese pasado que os mantenía con toda esa carga. Es como no se puede empezar una nueva etapa, un nuevo ciclo, si no os liberáis de todo este gran peso que lleváis encima, sea en culpa, sea en arrepentimiento, sea de la forma que sea. Por eso es una semana todavía en la que intentar gestionar de la mejor forma esas emociones y mantener ese equilibrio emocional independientemente de cuáles sean las situaciones que podáis estar viviendo, Géminis. ¿Veis? En esa alegría, en esa paz, en ese contento, en esa positividad, porque es la forma en cómo lo podáis llevar de la mejor manera y en cómo sintáis que los tiempos no se hacen eternos, en que realmente todo será en su justo momento. Esta alegría la puedes también ayudar a sentirla con ese ejercicio más físico, eliminando todas esas toxinas, tanto físicas, también espirituales y mentales, para que pueda realmente llegar esa alegría que es la que veo aquí que está opacada o como enturbiada por todos esos miedos, por toda esa pena, esa tristeza, esa confusión, esa incertidumbre, y que sean esas como os están inundando tanto las emociones y no las estáis sabiendo gestionar ni mantener en equilibrio, que están haciendo que se apague también esa luz, esa alegría, esa felicidad. Así que se trata de que veas con más claridad la situación, enfocándote en aquello que te apasiona, ese nuevo proyecto, en ese trabajo, esa oportunidad que veo que aparece para vosotros esta semana también, Géminis, que os vaya a llevar a centrar vuestra atención en aquello que queréis, que os apasiona y que os gusta, para salir de todo lo que os está limitando, os mantiene en esa pena, esa tristeza. Por eso el consejo es cortar con toda esa negatividad, con toda esa pena, con toda esa vibración de miedo, para abriros realmente a poder vivir en esta plenitud, en esta felicidad, a encontrar también esa confianza en vosotros mismos, recuperar esa fe de alguna forma, salir de todo ese gran peso y permitir que se cierre. Es en esa rendición realmente, rendiros a que se vaya dando esa liberación de todos esos pensamientos o condicionamientos que nos hacen avanzar o que os hacen avanzar pero con una pesada carga. Y el ángel que os acompaña es el ángel de la ternura, que os dice: actuar con ternura no es actuar con debilidad, es poner el corazón en todo lo que piensas, dices y haces. La ternura es libertad. Por eso es en lo que interviene es que pongáis esa motivación, ese entusiasmo, esa pasión en todo aquello en lo que centréis vuestra atención, en todo aquello que vayáis a hacer, con esa constancia, con esa dedicación, con ese esmero al detalle, realmente con esa pasión, independientemente del resultado que se vaya a obtener. Centraros realmente en aquello
que vosotros realmente os haga sentir bien, que encienda ese fuego, esa pasión, y es lo que os va a hacer salir de toda esa oscuridad, de esa tiniebla, de esa negatividad. Es lo que os va a hacer cortar realmente y que se dé con todo lo que no es beneficioso y que se dé esa gran liberación, esa gran transformación que estaría viendo ahí, para que os podáis abrir a vivir en esta alegría, en este placer, en esta felicidad en realidad, viviendo en esa vibración de amor. Eso es. Pues Géminis, este ha sido vuestro mensaje para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Así que muchísimas gracias, Géminis, y feliz día.